Mm, Antes que todo quisiera hacer una bienvenida con todos, con todas, con todas. Es un placer presentar la conferencia Neurosis, Psicosis y Perversión sobre la clínica psicoanalítica en la actualidad. Agradecemos especialmente a Yolanda Vega por aceptar nuestra invitación. Y bueno, antes de dar inicio a este espacio, quisiéramos presentarla. Yolanda Vega es candidata al doctorado en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Especialista superior en psicoanálisis, sociedad y cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es a su vez graduada en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente e investigadora de la misma y miembro de la Asociación Grupo La Letra y de la Asociación Lacaniana Internacional. Bueno, antes de empezar, le recordamos a la gente presente que después de la ponencia le vamos a dar paso a sus preguntas y o comentarios, por lo que si desean participar pueden mandar las preguntas y comentarios al chat de Zoom o poner el icono alzar mano para dialogar con Yolanda cuando ya acabe su ponencia. Bueno, retirando nuestro agradecimiento con Yolanda, sin más, cedemos la palabra a Yolanda. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Lamento los problemas de la tecnología, pero bueno, así pasa cuando sucede. Voy a empezar agradeciendo a los organizadores, agradeciendo esta invitación, y voy a ir leyendo lo que he preparado. A la vez, cuando haga falta, interrumpiré para tratar de hablar un poquito más de algunos puntos. Y bueno, entonces titulé a esta presentación Hablar de la perversión hoy. ¿Por qué? Porque tenemos hoy una gran difusión, habría que pensar sino una especie de promoción de la perversión en los medios masivos de comunicación y en los usuarios, esto es en casi todos. Entonces encontramos libros, programas de televisión, podcasts sobre los perversos, ¿no? Es un tema que interesa mucho, que incluso fascina a los neuróticos. Habría que interrogarse por qué pasa esto, pero ese es otro tema. Y es un tema que se ha descontextualizado en gran medida, tanto que ante casi cualquier dificultad de relacionamiento, hoy con frecuencia, se encuentra que el otro, cualquier otro semejante, fácilmente se le tilda, se le llama de narcisista, de tóxico o incluso de perverso. ¿Ya? Entonces, para ubicarnos en nuestro contexto clínico y de formación y de transmisión, para el psicoanálisis lacaniano existen unos elementos conceptuales específicos que nos van a permitir diferenciar puntualmente la neurosis, que sí puede tener rasgos de perversión, y la perversión, cuando en el sujeto opera fundamentalmente otro mecanismo distinto a la represión, el mecanismo de la desmentida o de la denegación. Entonces, intentemos primero aclarar qué es una estructura perversa, para luego ver los conceptos psicoanalíticos que nos sirven para su entendimiento y para tratar de ubicar sus derivas. Para esto no vamos a tomar el camino de la descripción de los fenómenos, sino abordar el tema desde la estructura, desde estos elementos teóricos, conceptuales, que van a explicar la fenomenología. Y si da el tiempo, diremos algo, una idea, dos, en relación a la clínica misma. ¿Ya? En el seminario La angustia del año 62 y 63, Lacan expone que la perversión es un modo de respuesta del sujeto a la falta del otro y es un intento de cubrir la falta materna. Por lo tanto, la primera noción que hay que pensar es la de la falta que viene a consecuencia de la castración. Castración simbólica, implica la inscripción de la metáfora paterna en la ley humana del lenguaje para el sujeto.
Esto es que al momento de la castración se escribe una pérdida. El sujeto que devendrá neurótico pierde la totalidad de una fusión anterior imaginaria, pierde una identificación primera. A la vez esta es importante porque contribuye a la construcción del yo. Pierde la identificación narcisista con el falo imaginario de la madre, pues por el efecto del nombre del padre, autorizado por la madre, quien al aceptar que desea algo más que el hijo, es decir, al aceptar que el hijo no la hace completa, también transmite que acepta su falta, su propia castración, su incompletitud. El sujeto, al dejar de ser el falo imaginario que mamá no tiene, el fin minúscula, adquiere su propia posibilidad de desear, es decir, se instala en el mundo del deseo inconsciente. Entonces, la castración se trata de que el significante nombre del padre reemplaza al significante anterior, deseo de la madre. Esto en Freud se llama represión originaria o represión primordial, Verdrängung en alemán. Una prohibición que implica un registro en la ley humana del lenguaje que al tiempo que prohíbe, abre, permite la existencia psíquica propia y la posibilidad del deseo para ese sujeto. El significante nombre del padre es justamente eso, un significante. No es un padre castrador en lo real, es un representante de la ley humana del lenguaje, es una metáfora. Entonces, reprime de manera primordial la pérdida, como digo, y esto funda la posibilidad deseante. La castración, con esta represión primordial, abre el camino posterior a identificaciones secundarias y a la construcción del ideal del yo, al identificarse el sujeto con rasgos específicos de ese padre simbólico, que ejerció una función simbólica y abrió al hijo un mundo simbólico de existencia, y a quien el neurótico admira y ama. Es decir, construye una relación en la que el amor al padre y el amor del padre tiene lugar. Si bien con todas las ambivalencias posibles que esto siempre en la neurosis acarrea. En la perversión, después de que esto ha sucedido, después de que el sujeto ha vivido esta inscripción, la desmiente. Lo que opera es otro mecanismo, ya no la represión, sino justamente el mecanismo de la desmentida, que también Freud lo llamaba denegación, y en alemán es Verleugnung. ¿Ya? Obviamente esto trae consecuencias que vamos a intentar explicar. Perder el lugar esplendoroso del narcisismo primario es doloroso para cualquier sujeto. Pero la consecuencia es que mientras el neurótico fantasea cómo recuperar ese lugar de la identificación al falo, el lugar del narcisismo primario, mientras el neurótico fantasea cómo recuperarlo, el perverso concreta actos para, sí, a nivel simbólico, recuperarlo. Entonces, actos para el perverso en lugar de fantasías del neurótico. Aceptar la ley que prohíbe, pero a la vez que quita, posibilita, permite, es lo que el perverso no logra. El deseo en el neurótico tiene un objeto perdido que lo causa, el objeto A, objeto resto, resto de la pérdida en la castración, objeto desecho, que no es un objeto del mundo. Y el deseo inconsciente en la neurosis
Es un deseo metonímico, es decir, se desplaza, se mueve, varía. Es un deseo que encuentra objetos fuera de sí, en los otros. Encuentra entonces objetos que son deseables, deseados, agalmáticos. Por lo tanto, el siguiente concepto que hay que pensar es el de objeto. En la neurosis, el objeto es perdido y por eso es buscado. Es ese deseo algo, quiero algo, no sé bien qué es, de la neurosis. Pero el perverso pretende que sí sabe lo que es. Es el objeto que el perverso hace surgir en el acto. Hace presente, lo positiviza, lo presentifica. Y esto va a producir angustia en el neurótico. De manera que, para la perversión, el objeto no es un objeto que falta, no es un objeto perdido. Lacan dice en el Seminario de la Angustia que este objeto está construido sobre la base del intento de negar la castración de la madre. Constituye una desmentida de la castración materna. Es el objeto falo que será presentificado como el objeto fetiche o como el objeto abyecto, deyecto. Pero hacer presente al objeto es darle consistencia. Este objeto entonces es un instrumento de goce que se ubica en el lugar de la causa, es la causa de falta para la neurosis. Ahora, el sujeto perverso se identifica con este objeto subordinado a una voluntad que va a dominar la escena perversa. Así tenemos que, a la inversa de la fórmula de la fantasía, del fantasma y la neurosis, si ustedes se acuerdan la fórmula del fantasma, sujeto Barrado, Punzón, Losange y A, que Lacan presenta en el 57, el perverso se va a identificar rígidamente al objeto que deviene instrumento. Entonces, el perverso, identificado a este instrumento, se congela, se coagula en este objeto, dice Lacan, en el 63. Entonces, el sujeto se identifica a ser el objeto causa de la división subjetiva del otro semejante. Y lo que busca es precisamente la angustia que esa división subjetiva le produce al otro. De modo que la fantasía de la perversión, el fantasma de la perversión, se escribiría en una fórmula en donde se han dado la vuelta a los términos y tenemos A, luego el punzón, losange, ventana, como quieran llamarlo, y luego la S barrada. En el lugar donde se registra el efecto de desvanecimiento del sujeto, es decir, en el lugar donde se registra la división subjetiva, en ese lugar se sustituye un instrumento. Esteban, ¿podrías poner la primera imagen? Claro que sí. Es la diapositiva 123. Es. Ok, ahorita lo pongo. Ok, sí. Gracias. Este gráfico, esta explicación está en Kant con Sade, del 63 también. Y Lacan explica acá los 4 términos en el fantasma sadeano, que son, en el piso de abajo, el del fantasma neurótico, el objeto A, el punzón y el sujeto. Mientras que en el piso de arriba, como presencia en el límite, como más allá del fantasma en la neurosis, se ubica esta V, que quiere decir la voluntad de goce. Y en el piso superior, del otro lado, si seguimos el vector a donde apunta, llega a una S sin barra,
que es el sujeto puro del placer. Puro, completo. Sujeto puro de placer es diferente al sujeto del deseo inconsciente. Este sujeto puro de placer es completo, mientras el segundo desea, porque su estructura está en falta, es en falta. ¿Ya? Entonces lo que intenta el agente perverso en tanto instrumento es hacer que el sujeto dividido de la neurosis se transforme en un sujeto puro de placer, por medio de deslizar el objeto en una voluntad del goce del otro, y hacer esto como un derecho universal para todos. Un derecho universal implica generalizable. Entonces, claro, habría que explicar algunos elementos conceptuales más. Podemos antes ver el otro esquema. Ya, este también está en Kant con Sade. Y este es el mismo anterior, pero dado un giro de un cuarto de vuelta. ¿Sí? Y Lacan presenta este esquema como la concreción singular en la vida de Sartre, ¿ya? Entonces, con este cuarto de giro, en la lectura que hace Darío Groel, Lacan va a inaugurar una topología del sujeto que queda definido por la ubicación de las letras y que al mismo tiempo se vuelve posible de ser transformada en torsiones y giros como expresión de lo real de la vida. Para Darío Groel, estos dos esquemas anticipan la lógica topológica de los 4 discursos que va a presentar luego en el seminario del reverso al psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que con este esquema se representa es esta delegación a todos, esta atribución a todos de un derecho al goce. ¿Quién sabe? Se ubica en el apartado este que se llama franceses, un esfuerzo más si quieren ser republicanos, que está en la filosofía en el tocador. ¿Sí? Entonces, la V, la voluntad de goce, pasa al otro, está ubicada en el lugar que luego en los 4 discursos es el lugar del otro. Porque en el primer esquema todavía no estaba definida la cuestión de para quién es este goce. Y en este nuevo grafo, este goce es una voluntad claramente atribuida al otro con mayúscula. Entonces no es solo el goce como satisfacción de la pulsión del perverso en sí, sino es ser el instrumento para que el otro goce en el acto perverso, en la escena perversa. Por esto que Lacan va a decir en este mismo seminario que el perverso se vuelve un creyente en el goce del otro, un cruzado, un heraldo, un activista del goce del otro. Si vemos el lugar en donde se ubican los elementos, tenemos que, de todas maneras, lo que se espera producir es un sujeto completo no barrado. ¿Ya? Voy a retomar lo que estaba diciendo antes de estos 2 esquemas. No sé en dónde me quedé. Sí. Que entonces será bueno revisar esta noción de este otro gozador, cuyo goce es el que defiende y promueve el perverso. ¿Ya? El otro del cual se trata es un gran otro no castrado
es un gran otro que no está en falta. No puede ser representado en el padre del amor que hablábamos antes en la neurosis. Es una construcción de un otro con mayúscula que goza y que demanda goce. Por esto Lacan dice que el perverso necesita que el otro exista, que no sea un lugar vacío, que sea un lugar positivamente existente, no un lugar simbólico. Bueno, me acordé ahora que Beaumont decía en el 2020, en una conferencia sobre la ética en la perversión, que mientras para nosotros neuróticos Dios es un lugar vacío, para el perverso está lleno, está ocupado, no es un lugar vacío. Retomo. El intento perverso sería totalizar el placer en el sujeto final, ese no barrado, resolviendo la división que la castración produce en el sujeto neurótico. Esto está en Kant con Sabe. De esta manera, la experiencia sabeana buscaría desmentir la castración al situar solamente un goce, el del placer, devenido como voluntad del otro con mayúscula. La víctima, casi siempre neurótica, quedaría atrapada en una escena donde el agente perverso la empujaría a la totalización del placer, como expresión de la voluntad del goce del otro, y donde el objeto A, sin los límites de la castración, se convierte o en un fetiche o en un objeto abierto, el vómito. Otra noción conceptual pertinente, claro, es esta de la voluntad de goce, que hace del sujeto un sujeto de la razón práctica, tal como lo plantearía Kant, que de manera paradójica concluye en un sujeto patológico guiado por el placer, como lo postularía Sabe, el sujeto puro de goce. En la neurosis, la ley establece una mediación en el acceso al objeto. El objeto no es un objeto natural, sino un objeto prohibido, la neurosis. Esta mediación construye el fantasma inconsciente. Estoy en una conferencia, pero está apagado todo. El perverso no acepta esa mediación de la Estás tú ley. con la garganta. Quiero que darte la agüita de jengibre, mijita. Toma. Ay. Otros micrófonos abiertos, al parecer. Ya los noté. Digo que el perverso no acepta la mediación de la ley para el acceso al objeto. El perverso desmiente esa posibilidad de la mediación de la ley para el acceso al objeto. ¿Ya? Acá puse la cita de Jean-Paul Beaumont, quien dice, para nosotros Dios es un lugar vacío, no para el perverso, quien afirma que hay alguien ahí, por cuyo goce el perverso lucha. Entonces, sí, me insisto que hay un otro particular a la perversión. Lacan dice, también en el seminario del 63, la angustia, el perverso milita por el goce del otro, milita por llenar la falta del otro, milita por el goce, por suplementar al otro para que goce. De manera que lo que caracteriza a la perversión, podemos decir en dos elementos. Uno, el mecanismo de la desmentida de la castración materna. Dos, la defensa, el activismo en una actitud firme, convincente, seductora, de ser el defensor, el cruzado del goce del otro. Por lo cual, Jean-Paul Beaumont dice que el perverso está tomado de una ética que le es particular. Voy a retomar esta idea al final. Entonces el perverso se sirve de la ley, pero para hacer surgir el objeto del goce.
Lacan, en Kant con Sade, no habla del deseo del perverso, sino de la voluntad de goce. Entonces, hasta acá resumamos los conceptos en juego. Castración, en tanto el perverso va a desmentirla. Falo materno, en tanto primero va a estar identificado con el falo materno, va a pretender serlo. Idea que luego va a cambiar en Lacan hacia hacerlo aparecer, hacer aparecer el falo como objeto. Luego, el tercer concepto en juego es el objeto a hacerlo emerger, a presentificarlo. Luego el otro, con mayúscula, en tanto completo, sin falta, que además exige un goce total y universalizable. Ese es el siguiente concepto, el goce como el mandato universal, a la manera del imperativo categórico de la ética formal kantiana, para obtener un sujeto puro de goce. Entonces, el siguiente concepto, hay que entender este cambio en voluntad de goce en lugar de deseo. Para concluir con el último concepto, al que aún no explico, para el perverso, la relación sexual sí existe y además es incestuosa. Para avanzar, voy a resumir un poco. Desde el seminario, las estructuras freudianas de la psicosis del 55 y el 56, hasta el seminario de la identificación del 61 y el 62, Lacan retoma y mantiene la organización freudiana que divide entre la neurosis, constituida desde la inscripción de la castración, la Bejahung en alemán, que significa afirmación, la cual, al haber escrito una interdicción, posibilita las fantasías y, por medio de la fantasía, la constitución del fantasma inconsciente, que regula la relación del sujeto con su objeto, con el objeto. Entonces, diferenciada la neurosis de la perversión, que se organiza a través del mecanismo de la desmentida y da lugar a actos en lugar de fantasías. Lacan mantiene la idea freudiana de remarcar que si es interno al mundo de las fantasías es neurosis y si es mostración en acto se debe a que no hay la defensa llamada represión y se trata de la perversión. En el seminario de la relación de objeto del 56 al 57, un déficit en el cumplimiento del segundo tiempo del complejo de Edipo, en el cual la función paterna opera como privadora de la madre, agente de la castración, esta función paterna, involucra la posición subjetiva del niño, quien debe asumir o no esa privación. Entonces, para este seminario, el de la relación de objeto, la constitución de la perversión va cuando no le ha sido posible al sujeto soltar, abandonar la identificación con el falo de la madre. Ok. En el seminario del año 68, de un otro al otro, Lacan produce una ruptura del paradigma respecto de la perversión y entonces la define no como identificación con el falo, sino como identificación del sujeto perverso con el objeto A. El perverso, al ubicarse en el lugar del objeto, va a volcar sobre el otro con minúscula, el otro semejante, la división subjetiva. Va a localizar en el otro los puntos que despiertan la angustia y le va a ofrecer hacerlo gozar más allá de los límites conocidos. Esta cita que les voy a leer es del seminario de un otro al otro. Abro comillas. En el exhibicionista, lo esencial es, propiamente y ante todo, hacer aparecer en el campo del otro la mirada. ¿Y por qué? Sino para evocar la huida, lo inasible de la mirada en su relación topológica con el límite
que imponga al goce la función del principio del placer. El exhibicionista vela por el goce del otro, con mayúscula. Cierro comillas, hasta ahí va la cita. Entonces ya dijimos, defensor del goce del otro completo, del gran otro completo. El otro rasgo importante es la universalización del goce completo del otro. En ese sentido, se retoma la idea de que para el perverso sí habrá relación sexual, de que habrá la intención de la creación del sujeto puro de goce, la construcción de un nuevo sujeto del placer, y sujeto del placer, objeto, producto, resultado de la perversión, un pervertido entonces, en el sentido de pervertido es el participio pasado de pervertir, ¿no es cierto? Ahora, desde el seminario aún del 72 en adelante, Lacan va a situar a la perversión como el anudamiento de un santoma específico. Entonces instaura una versión del padre también específica, una versión del padre perversa, con esta homofonía en el francés de père, que significa padre, perversión, versión del padre, que en cada realización en acto intentaría ejecutar la relación sexual que no hay. Es una posición entonces que extiende el goce del padre no castrado, no regulado por la castración. Este goce lo extiende como si fuera un derecho para todos. La posición neurótica que hace del amor del padre una divinidad se vuelve en la posición perversa una versión totalizadora del goce fálico, supuesto a un otro con mayúscula no castrado, no alcanzado por la castración. ¿Ya? Entonces, es importante, en el seminario aún se diferencia el goce fálico del otro goce. Para el perverso se universaliza la versión totalizadora del goce fálico, a nombre de un otro no castrado. Tanto en la neurosis como en la castración hay nudo borromeo, pero la diferencia entre ambas está en el modo particular de la función simbólica. Si en la neurosis la función simbólica es el nombre del padre, los nombres del padre, el padre como nombre, en tanto es la excepción que hace lazo entre la castración y la prohibición del incesto. En la perversión, en cambio, el padre pierde su lugar de excepción, no se constituye como una función simbólica interdictiva, es decir, prohibidora, lo que conlleva la pérdida del lugar de la castración y la no instalación de la prohibición del incesto. De modo que sin la interdicción del incesto, lo que queda habilitado en la perversión es la relación sexual como un encuentro total entre los goces. De manera que la perversión sería la posición donde el goce del otro no queda regulado por la prohibición del incesto y el sujeto se vuelve instrumento de este goce sin el límite de la castración. Luego en el seminario El Santón del 75, la neurosis es un nudo de 4, si se acuerdan, real, simbólico, imaginario, más el nudo del Santón. En la neurosis, desde una versión neurótica del padre, hacia el padre. Mientras que la perversión también sería un anudamiento borromeo de 4 elementos, pero en donde real, simbólico e imaginario se anudan con una versión del padre específica que exige un goce de un otro con mayúscula no alcanzado por la prohibición del incesto.
Si en la neurosis, como dice Freud, el padre muere a manos de los hijos y entonces la internalización, la interiorización de la ley es causante de la cultura humana, lo que pasaría en la perversión es que el padre de la orden primitiva vive, goza de buena salud. En esta versión de este otro, cuyo goce defiende el agente perverso. Entonces, otra vez cito a Beaumont cuando dice se trata de un dios tirano, se trata del lugar del caudillo o del Mesías. Para Lacan, la ética es la relación del sujeto con el goce. Todo sujeto tiene una relación con el goce, del cual está separado por un litoral. Esto lo propone Lacan en litura tierra o litura terre. Beaumont identifica este litoral con el inconsciente. Voy a repetir esto. Para Lacan, la ética es la relación del sujeto con el goce. Todo sujeto tiene una relación con el goce, del cual está separado por un litoral. Hoy vemos la ética del perverso en todo dominio, clínico, económico, cultural, y se trata de una nueva ética, tal vez perversa, que promete un goce en el tratar de completar al otro. Finalmente, en relación a la presentificación del objeto, hoy tenemos infinidad de objetos disponibles para ser presentificados, positivizados. Objetos que en último término son parte del activismo por este derecho universalizado a un goce específico. Y sí, la última idea que yo he anotado es destacar que el discurso del psicoanálisis trata de una ética del deseo y no de una ética del goce. Muchas gracias. Podemos conversar ahora. Muchas gracias, Yoli. Y bueno, justo sí vamos a dar paso al momento del diálogo, por lo que les recordamos que para realizar preguntas o comentarios pueden compartirlas por el chat o usar la función de alzar la mano y les desmuteamos para que puedan hablar. Ay. Hola, Denis. hola Yolanda, ¿cómo le va? ¿Sí se escucha? Sí, yo le escucho bien. Ya, a mí me pareció interesante la propuesta de este ciclo de conferencias, sobre todo porque en la clínica me parece que es complejo encontrar perversos en efecto, ¿no? Porque me parece que una condición que falta en la perversión es justamente encontrar un malestar en esas acciones que se dirigen a poner al otro en este lugar del objeto del que se usa, se abusa, se lo destruye, ¿no? Pero me parece que, no sé si usted lo mencionó, pero recordaba el, este artículo de François Leguil sobre los rasgos de perversión, ¿no? Donde sí creo que eso sí es mucho más posible encontrarlo, al menos en la neurosis, no sé si en la psicosis, pero que no sé si cómo usted plantearía que eso se puede abordar en la clínica, porque me parece que, como decía, una condición necesaria para eso es que cause un malestar significativo, un sufrimiento en demasía para que pueda ser trabajado, digámoslo así. Gracias, Denis, por tu comentario. Sí, en realidad, yo enfoqué al inicio el tema en relación a cómo se
hasta cierto punto promueve un estilo de satisfacción total. Entonces, por un lado, tenemos, lo voy a poner en estos términos tan salvajes, tenemos un mercado de neuróticos deseantes a quienes se oferta posibilidades infinitas de goce a través de objetos que se hacen presentes vía tarjeta de crédito, vía lo que sea. ¿Sí? Significa que los consumidores son perversos. Precisamente es poner en funcionamiento una maquinaria perversa. Los rasgos de perversión en la neurosis a lo mejor van de comerse el cuento, entrar en este juego y sentir que porque la posibilidad adquisitiva le permitió, no sé, pues, justamente adquirir algo, tiene más valor este sujeto. No sé si me explico. Sin darse cuenta que lo que está haciendo, pues, es entrar en un juego perverso, que a alguien le conviene. Y además de echar prosa, pues, de lo que puede comprar. Y el otro semejante, no. Yo ahí quisiera añadir algo, no sé, debe usted conocer este texto de Sherman sobre la perversión en la vida de los grupos, que me parece también muy, muy importante porque hay una cuestión ahí de la fascinación que genera el perverso en los neuróticos. Y a mí me parece importante porque muchas veces se terminan creando dinámicas, llamémoslo así, de eventos muy violentos o de denigración o de destrucción del otro a causa de eso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en este tipo de fiestas donde, por ejemplo, terminan habiendo como violaciones grupales o, por ejemplo, me parece que cierto funcionamiento de las sectas da para eso, ¿no? Yo alguna vez hice un análisis del caso, no sé si conocen ¿cómo es que se llamaba este lugar? Waco, que era una agrupación de una secta religiosa que se llama los Branch Davidians, que están conformadas en función de una sola persona y que terminó siendo una matanza por la ATF en función de eso, porque creo que se llama David Koresh, el líder, les obligó a todas esas personas a quedarse ahí encerradas y lo que pensaban la ATF era que eran terroristas y decidió hacer una matanza y no les dejó escapar incluso cuando se estaba incendiando el lugar. Y todo eso en función de una persona, ¿no? Y todos quedaron fascinados, seducidos, eh, sumisos ante eso, ¿no? Y me parece que a veces eso se ve mucho en las dinámicas de violencia, de abuso, sobre todo cuando hay un grupo que genera eso, ¿no? Justo hoy un paciente me comentaba sobre eso y era como lo complejo que era salirse de eso, ¿no? O sea, lo complejo que es para el neurótico salirse y enfrentar al que genera esto, ¿no? O sea, cómo salir de una dinámica donde estoy yo o violentando a alguien o siendo violentado o haciéndome violentar y no lo deseo para nada. Claro, sí. Hay muchos casos de ese tipo, ¿no? Muchos casos reales en donde el líder del grupo, el líder de la secta, convence a los neuróticos de que el goce total, completo es posible y que él les va a indicar la manera como se llegaría justamente hasta el momento del acto. Entonces, el neurótico desde la fantasía
entra en este juego. ¿Sí? Y claro, hoy en día, tal vez antes se trataba más de la cuestión de la religión, hoy en día son más los objetos de consumo o incluso ideologías, ideas que ofrecen acceder al goce total. Recuerdo también, no sé si es el mismo grupo, el de Waco en Texas, o era otro grupo, iba a pasar un cometa y el líder de la secta les convenció de que debían tomar un veneno para retornar como Cristo al tercer día en el cometa. Y obviamente fue una matanza general. Como bien señalas, Denise, ¿cómo salirse de esa lógica cuando ya se ha sido tomado por? En ese sentido, recuerdo una indicación clínica específica en relación a no entrar en la lógica del perverso. Lo más sano que uno puede hacer es seguir en su lógica neurótica de que hay límites, de que hay falta, felizmente, y no entrar en este juego que sí tiene bastante de especular, de, entonces me vengaré. No intentar el neurótico devenir el perverso, porque ya perdió, ya entró en el juego. Mantenerse en la lógica neurótica, sabiendo que hay límites y que hay cosas que son imposibles. Así como a grandes rasgos. Vi Muchas una gracias. pregunta. Sí, justo hay una pregunta de Ana Solís. Que si quieres tú puedes leerla, Yolanda, no hay ningún problema. Pero Ana pregunta que los rasgos de la perversión en la neurosis pueden referir al retorno a lo inanimado. Es decir, en la perversión, el objeto suele ser un objeto inanimado. Si pensamos en el fetichismo, al inicio de la construcción freudiana y lacaniana, el fetiche es un objeto inanimado que representa el falo materno y que es fundamental que esté. Luego esto se entiende como es fundamental que esté, más bien porque defiende al perverso de la posibilidad de aceptar la castración. ¿Sí? Pero claro, el deseo, que es lo que opera en el neurótico, no se queda en un objeto como en la perversión. Esta es una diferencia que creo que es fácil de entender, ¿no? El neurótico no tiene un fetiche, tiene múltiples que no son fetiches, porque el objeto es metonímico. No sé, ojalá lo haya explicado. Yo creo que lo explicaste muy bien y puntual. Ahí tenemos una pregunta de Joana también, que nos pregunta, ¿un perverso sin dinero igual se endeuda para presumir lo que él tiene y el otro no? Es una buena pregunta. El neurótico se endeuda para presumir lo que tiene a los otros neuróticos. El perverso es quien le presta el dinero. El perverso, bueno, recuerdo también a Freud diciendo que los perversos son unos pobres diablos que tienen que montar toda la escena. Tal vez el perverso se endeuda, pero se las arregla para no devolver, para no pagar la deuda. Es lo que podría decir. Fabricio, gracias por esa pregunta. La vi el momentito que salió. ¿Pueden leerla, por favor? Podría leerla, sí. Bueno, Fabricio Sandoval pregunta
Si el perverso da mayor importancia al goce, ¿se puede hablar de deseo en esta estructura? Es una súper buena pregunta, porque en esta conferencia que estaba yo contándoles, tomé algunas ideas de Beaumont. Precisamente era, que no me acuerdo si no, Shemama o Landman, el que le dice que hay deseo en el perverso, ¿ya? Hay deseo, pero no en el mismo sentido, no de la misma manera que el neurótico entiende el deseo. Lo que hay es desmentida, lo que hay es acto, lo que hay es deseo de promover la voluntad de goce. Voluntad de goce total. En ese sentido, no significa lo mismo que deseo del neurótico. Por otro lado, también es debido a la perversión, por ejemplo, que se construyen otras nuevas, por ejemplo, expresiones en el arte. Beaumont decía, la perversión permite la ruptura de las representaciones. En la vida cotidiana de un neurótico van a acarrear angustia, pero que a la vez van a movilizar. ¿Se imaginan lo que es ruptura de las representaciones? El arte es el campo precisamente en donde se plantea que la obra de arte debe golpear al espectador para que, sacudido, reflexione. No vamos a decir que el mundo está bien, la sociedad está bien y todo el conservadurismo tiene razón. Entonces hay un sesgo en la perversión que podría conducir a la producción de algo diferente, lo cual es valorado en el arte, no necesariamente diferente, nuevo, significa tácitamente mejor o peor. Eso podría decir. Muchas gracias, Yolanda. Dale, Esteban. Hay otra pregunta de Annalí Kelal Ceballos, que dice, para un neurótico entrar en este, entre comillas, cuento del perverso, ¿qué opera en el neurótico para que ocurra esto? Eso es. Gracias por la pregunta. ¿Por qué el neurótico entra en el juego? Porque el neurótico desea, porque el neurótico vive, existe desde la falta y porque el perverso ofrece la manera de llenar la falta, la manera de transgredir. Recuerden que se desea lo que no está permitido, se desea lo que es prohibido y el perverso es encantador, es seductor, puede ser simpático, puede ser convincente, puede ser ferviente en su activismo. Y el neurótico desea, pues, desea creer que el goce total, universal, completo, es posible.
Listo, ahora Marco igual nos pregunta, nos dice que Lombardino, un texto denominado La psicosis, recuerda una afirmación de Lacan en la que dice que neurosis, psicosis y perversión son modalidades del deseo. ¿Cómo podemos pensar esto para la perversión? Habría que preguntarle a Lombardi. Am, recuerden que en la perversión sí se dio una represión, pero no fue suficiente. No es la represión el mecanismo fundamental. No es de dónde se organiza la vida psíquica. Claro, como neuróticos, nos es difícil, si no imposible, pensar en lo radical que es el planteamiento lacaniano del mecanismo de la desmentida, porque somos neuróticos y funcionamos desde la represión. No es el caso. En el perverso, aunque haya habido, lo que funciona es la desmentida. La necesidad, vamos a decir, inconsciente, automática, totalmente involuntaria, de desmentir. En ese sentido se conecta con lo contemporáneo de la sociedad del mercado, con la vigencia de cotidianamente nos bombardean con ofertas para desmentir la castración. Alguien escribió, lamento no recordar quién, la clásica del mundo sin límites. Hoy no son solo los productos cotidianos de consumo de antes, los objetos para tapar o adornar los agujeros pulsionales. Hoy tenemos tecnología que nos oferta prácticamente la vida eterna. Usted se muere y subimos su conciencia, su memoria, sus recuerdos a un sistema operativo. Tenemos nanorobots, lo siento, es la alarma de mi casa. Nanorobots que nos van a avisar cuando nos disminuye la glucosa, cuando nos sube la adrenalina, para regularnos. ¿Sí? Listo, antes de dar paso a los demás comentarios, Pablo Suárez levantó la mano. Hola Pablo, un gustazo verte aquí. ¿Qué dices, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, perdón por mi voz, estoy medio agripado con COVID, creo que a todos nos tocó un tiempo. Uy. Bueno, buenas noches, no alcancé a llegar al inicio, Yoli, también pido perdón por eso, pero aquí estoy escuchando muy interesado. Si es que no hay problema, puedo esperar también a que los demás que escribieron antes de mí tengan su pregunta, no tengo ningún lío, no me voy a ir a ningún lado, no puedo salir ni del cuarto. Entonces, como ustedes digan. Bueno, si retomamos las preguntas del chat y vamos contigo, ¿te parece? Sí, no hay problema. Listo. Sigan. Entonces, continuamos. Diana Peñalosa dice, Yolanda, me parece muy claro la manera en la que explica la construcción teórica de Lacan pensando a la perversión como una tercera estructura. Pregunto, ¿qué piensa de la posición de aquellos autores que mencionan que la perversión no es una estructura en sí misma, sino que se trataría de una suplencia de la psicosis? He escuchado esto, no lo he profundizado. No sé si era Thibaut, no sé quién era, que planteaba justamente que para evitar una psicosis
la posición perversa podría funcionar justamente como una suplencia. En relación a la neurosis es más fácil pensarlo porque se habla del paroxismo del acto perverso. El paroxismo es justo el momento anterior, justo el momento antes del cual se define, se construye, se constituye un acto perverso. En relación a la psicosis, si volvemos al Edipo, tenemos pues la diferenciación así fundamental de se escribe o no se escribe, se inscribe el sujeto en lo simbólico o no, ¿sí? El perverso no delira, el perverso no fantasea, el perverso actúa, monta actos. ¿Qué pasa con los elementos que intenté presentarles? ¿Qué pasa con el objeto? ¿Qué pasa con el objeto en la neurosis? Es un objeto perdido, es un objeto añorado, por lo tanto buscado, deseado. No es un objeto del mundo. El objeto en la perversión está presentificado. Es el objeto fetiche o el objeto abyecto presente. Es un objeto del mundo. Lacan hace este camino de diferenciar primero. El perverso se identifica al falo imaginario en negativo, que para el perverso está en positivo. Y luego el perverso se identifica al objeto. Es que el objeto que deviene instrumento del goce de este gran otro, no alcanzado por la castración, de este gran otro completo, positivamente existente. Habría que con todos esos elementos pensar si devenir el instrumento del goce de un gran otro es un estilo de suplencia, es un estilo de protección, es un ser algo, alguien. Mientras en la psicosis se es un objeto sin serlo. El perverso se ofrece como objeto sacrificado para este goce total. Y además, con esta declaración de universalidad del goce para todos, universalidad, ¿no es cierto? Pasa eso en la psicosis. Se puede pensar que hay algún tipo de goce. Se goza para alguien. El psicótico lucha por el goce para todos, el goce de un gran otro absoluto. Francamente, Diana, tengo más preguntas que respuestas en ese sentido. Pero bueno, a las dos pueden venir el día de mañana, que es justamente psicosis.
y podemos llenarnos de preguntas todos juntos. Ahora, otra pregunta que está en el chat, que es la última para que después participe Pablo, es de Cristian y nos pregunta, antes que nada dice, buenas noches Yoli, qué gusto escucharle de nuevo. Mi pregunta es sobre las instituciones que pueden ser consideradas perversas. En este caso, la institución en sí se vuelve y mantiene perversa por la dinámica de los miembros que tienen o necesitan algún tipo de caudillo específico. Un ejemplo de institución perversa podría ser el Servicio de Investigación Criminal de la época de León Férez Cordero en Ecuador. Muchas gracias. Que era esta policía que daba caza a la gente. Claro que me acuerdo, el SIC. Gracias por la pregunta. Desde Freud, la idea de que hay dos instituciones que son el campo fértil para la perversión, ¿no? El ejército y la iglesia. ¿Qué pasa cuando el estilo de lazo social es perverso? ¿Qué pasa cuando la manera de relacionarse tiene que desmentir la castración? Yo diferenciaría, me animaría a diferenciar la construcción de la secta al estilo de las masas que proyectan su ideal del yo, el líder, y la perversión en las instituciones, la perversión generalizada en las instituciones. Si pensamos en el ejemplo que trae la pregunta, ¿dónde está el límite? ¿Qué clase de gran otro circula entre los miembros de la institución? ¿Todavía será un gran otro en falta? ¿Será un gran otro simbólico? ¿Será un gran otro en función de esta figura de la castración? ¿Será un gran otro todo fálico? Más bien. Es interesante pensar en retomar para pensar esto, los rasgos de perversión, el por qué los neuróticos se identifican con y transmiten y promueven. Es decir, tal vez se trata de que se convierte un estilo de vínculo social, el vínculo perverso. Gracias por la pregunta. A ver, ahora sí. Yo creo que justo lo último que mencionó Yolanda ahorita me hace reformular mi pregunta, la que tenía hace un ratito, entonces fue mejor esperar. Creo que, bueno, ustedes, Esteban, Mateo, me conocen, han sido mis amigos, saben que tengo un particular interés por esto de lo virtual, que últimamente se le da mil vueltas, ¿no? En todo lado. La virtualidad, la digitalidad, hablamos o no de una época como tal digital, ya pasamos la digitalidad tal vez,
a qué nos estamos enfrentando ahora. Y creo que todo eso, si la pregunta por esta charla, por este conversatorio, empieza diciendo la perversión hoy, ¿no? Como tal, en la actualidad, definitivamente debe preguntarse también por ese tipo de cosas. Se me vinieron varios ejemplos a la mente, no tanto ejemplos, sino preguntas, y una de ellas, la que se me reformuló ahorita, es sobre las redes sociales, ¿sí? Sorpresivamente me paseaba hace unos días por unos blogs, una serie de blogs que traían a colación un tema de haberse encontrado con infidelidades en la pareja, ¿no? Como lo llaman en los blogs, a partir de encontrar justamente que alguien tiene una segunda cuenta de Instagram, una segunda cuenta de Facebook, o qué sé yo, un perfil oculto en Snapchat o en una de las 1500 redes sociales que hay ahora para escoger. Y sorpresivamente en esta segunda cuenta es como una llevada hacia la perversión, ¿no? O sea, plagada de fetichismos, de un tratado de la sexualidad diferente que en la neurosis, ¿no? Entonces nos encontramos con sujetos aparentemente lo más común de lo neurótico posible, que en su soledad exploran la virtualidad como en esta promesa digital de ser otro, ¿no? En esta promesa digital de me juego a tener otra cosa, me construyo otra cosa. Obviamente esta promesa falla, no pasa de ser un imaginario insostenible, pero le apuntan alto, o sea, capaces de sostener, yo leía estos blogs y capaces de sostener, por ejemplo, cuentas de exhibicionismo, cuentas de prácticas fetichistas ya, digamos así, bordeando lo prohibido en la sociedad, y lo sostienen durante años. Entonces, la mayoría de los titulares son cosas como: no me había dado cuenta que mi novio estaba haciendo esto, no me había dado cuenta que mi novia tenía una cuenta de este estilo. Entonces, no sé qué piensen ustedes, no sé qué piensan también los que están presentes en relación a esta lectura de la perversión, y cómo se lo puede articular a quizás jugarse a ser un otro para uno mismo. Me juego a ser yo mismo el propio perverso que me engancha a mi otra contraparte neurótica, entre comillas. Realmente no lo entiendo, no lo sé, pero me intriga demasiado como lo virtual, o sea, promueve esto. ¿Y a qué se está jugando ahora con ser este otro, con poder ser otro, ¿no? Y claro, es conflictivo, es problemático para la gente, y seguramente tiene una carga de angustia para quien lo vive también, pero también una carga de deseo y de algo que despierta. Y entonces no sé qué opinen ustedes, qué me puedan decir sobre esto, qué se les viene a la mente. Esa es la pregunta. Ya, Pablo, gracias. Bueno, creo que habría que ubicar, ¿no? Si se trata de vivir una fantasía o concretar un acto. Hoy en día hay una promoción así, abierta, directa, a borrar la diferencia entre lo privado y lo público. Por alguna razón, las personas de las que usted habla ocultan estas cuentas secretas, estas, sí, acciones. ¿Por qué será que lo esconden? ¿Será como la posibilidad vía medios tecnológicos virtuales de dar consistencia al objeto? ¿O será una manera de extender la fantasía a nivel psíquico? ¿Seguirá siendo una fantasía? ¿O existe en estas cuentas, este uso de las aplicaciones,
una promoción de algo para alguien. No me parece que sea lo mismo si el dueño de la cuenta turbia, por usar una palabra, hace gala de esto en determinado momento o involucra a un otro semejante. No es lo mismo que si lo oculta, lo vive a nivel privado y si alguien se entera, más bien se siente avergonzado, incómodo. Es lo que trato de decir. No sé si lo logro. Pero Si- o sea, la pregunta es también cuando estoy de acuerdo, pero cada vez más se ve que hay un ocultamiento para pocos, es decir, lo oculto a mi profesora, pero hay cuentas que se viralizan, o sea que es como si realmente fueran dos, ¿no? Entonces un momento es, estoy de aquí y ahorita tengo otra computadora aquí al lado mío en el que estoy viralizando mi contenido de estar aquí en una conferencia, ¿no? Es algún tipo nuevo de fetiche por ahí. Entonces, sí, estoy de acuerdo. O sea, realmente no estoy seguro si estamos hablando de perversión y ahí estoy de acuerdo, pero me sigue intrigando cómo es que se puede, o sea, con esta falsa promesa digital, jugarse a dos prácticas distintas y cómo eso producirá, por ejemplo, angustia si seguimos hablando de sostener una estructura neurótica. ¿Y por qué? Claro. Entonces, ¿Recuerdan, conocen esta cuestión llamada Second Life? ¿Qué le oferta al neurótico esta Second Life? por supuesto que sí, pues el Second Life, sí, ofertaba justamente eso, en la segunda vida, el ser quien quiera ser en un mundo digital. Exacto. Entonces sí, habría otra vez la clásica, tan desgastada idea, pero válida, del caso por caso. No podemos decir todos utilizan para tal cosa. Correcto. ¿Habrá? Probablemente sí habrá. Cuando pensamos en las redes sociales o cuando pensamos en estas dark web, ustedes saben que hay mucho de pedofilia en las dark web. Y ahí estamos más bien por la noción de si hay relación sexual y si hay relación sexual incestuosa. Estamos más cerca de pensar que se tratará de perversión. Pero si en la Second Life lo que hace es repetir lo que pasa en la First Life, a lo mejor repetición inconsciente, ¿no? A lo mejor no estamos hablando de perversión ahí. A mí me intriga y con esto es lo último en relación a esto, que, por ejemplo, espacios como la Deep Web, la Darknet, todas estas que ya casi son de la cultura popular, como poco a poco han perdido fuerza. Y vemos, por ejemplo, ahora en plataformas como Facebook, que es donde se esconde la pedofilia a vista de todos, digamos así, o en el mismo TikTok, o en qué sé yo. Entonces, sí, inclusive, por ejemplo, en YouTube Kids, creada para niños, ¿no? Entonces, ¿cómo hay estos intentos en donde se supone que no te lo esperas? Estás viendo un video de Dora la Exploradora y ¡boom! Un video de pornografía, ¿no? Varios casos reportados en Estados Unidos de ese tipo. Y eso es lo que a mí me llama la atención, o sea, cómo una vez que los espacios como la Deep Web ya fueron catalogados, justamente, no, allá está la perversión, fuera, puchi, ya váyase para allá. Nuevamente volvemos a las redes, ¿no? De las públicas. Entonces, estamos en Facebook y estamos en grupos en los que publica la gente, ¿no? Links de grupos de WhatsApp, solo CP, solo pornografía infantil.
Wow. 12.000, 13.000 miembros. Yo lo digo porque, bueno, me vayan a ver mal aquí. Realmente tengo un interés muy grande de todo este tema de la digitalidad. Entonces, creo mucho en estar intentando hacer una observación participante sin meterme ahí, obviamente, pero lo veo. Soy guambrito y ando buscando en lo peor del internet y es demasiado fácil. Entonces, es justamente esa pregunta y lo dejo abierta ahí también, ¿no? Para pensar en la clínica, qué impacto nos trae a nosotros que nos posicionamos frente al malestar de una u otra forma. ¿Cómo nos envuelve también esto? Pues encontrarnos con cosas casi ya donde no llega una ley, ¿no? Sí. Donde aparentemente Facebook está ahí para cuidarnos nuestra intimidad, pero es justamente la red más grande de pedofilia, la red más grande de intercambio de todo. Entonces, mamá dice, mijo, no tengas malas amistades, pero las amistades están en un grupo de Facebook que ni siquiera lo puede ver. Mm. Es Encontramos no sé si es página, si es aplicación, que yo no sabía que existía, esta de For Fans Only. OnlyFans. Eso, OnlyFans. Claro, esto fue denunciado ante las leyes en Europa como prostitución. Porque Sí, aparentemente lo es. exactamente. Pero es justo a eso a donde se apunta cuando Beaumont dice, hay una ética perversa en el mercado que se expande, que se promociona, que se vende. Y sí, ante eso, ¿qué recursos psíquicos tiene el neurótico? ¿Qué tiene? Correcto. Esa es la pregunta final. Sí, Pablo, la pregunta que yo he hecho. Correcto, sí. Es que no, si es que va a seguir, se me van a seguir ocurriendo preguntas de esto, miles y miles, entonces, más bien. Bien. Hay que ir elaborando, pensando qué categorías conceptuales necesitamos para esbozar respuestas. Así Esto es. es importante. No estamos en la época de Freud, no estamos en la época de Lacan, estamos en esta época. Pero Correcto. los conceptos teóricos, las herramientas están ahí. Ustedes son jóvenes, tienen tiempo, hay que ponerse a pensar. Yo no tengo las respuestas. Me parece Gracias. súper importante. Pero nos da luces, al menos a mí. Ojalá, gracias. Gracias a usted. Bueno, pasamos con la última pregunta. Jocelyn Vega está alzando la mano. Sí, gracias. Hace un rato creo que intentaba alzar la mano y no la estaba alzando, pero justo con lo que me comentaba Pablo, como que retomo un poco la idea que tenía hace un momento y es un poco en relación a la clínica con la que me he encontrado en realidad en mi práctica profesional, ¿no? Y es un poco curioso, particular, y ahora lo voy viendo de ese modo, la frustración o la queja con la que muchos adolescentes, sobre todo jóvenes también, llegan ahora por esta imposibilidad de obtenerlo todo, ¿no? Entonces, claro, bombardeados justamente en redes sociales, en Instagram, Facebook, el todo es posible y mi amigo se fue a México, se fue a Estados Unidos y todo eso en una semana, ¿y por qué yo no? Entonces ahora la queja, como esta queja actual, así la ubico, ¿no? De ya no es la queja de antes, es que no puedo hacer esto, o mis papás esto, lo que sea, ahora más bien es por qué los otros sí pueden y yo no. Y el poder, yo lo que planteo, ¿no? Un poco es el implementar el no todo es posible y lo difícil que eso se convierte. Recuerdo el caso de una persona a quien escucho en terapia
quien justamente cree que en su fantasía hay una unidad, una totalidad en la que ella va a estar feliz, completa y sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Y el explicarle la imposibilidad de eso, lo difícil que ha sido, ¿no? Y también, claro, por la influencia justamente de redes sociales y del manejo de los padres también, de que todo lo que ella siempre pidió se le dio, y ahora en un rompimiento amoroso ella se da cuenta, claro, o sea, ¿por qué me dice que no? Cuando nunca obtuve eso, y el poder instalar, no, es que no todo es posible, no puedes obtener ese amor mágico y sin discusiones, sin peleas, porque no es una posibilidad, y ella pone ejemplos, ¿no? Pero yo veo a mi amigo que postea en Facebook que todo va hermoso y mágico con su novia, entonces no, sí se puede. Ok, esa es una fantasía en una pantalla, en la virtualidad, que no se hace efectiva en la realidad. Y la dificultad en la clínica de poder plantear eso, y como digo, sobre todo en adolescentes, lo difícil, no sé, con niños no me he topado con temas así, al menos no los he podido identificar de ese modo, pero ahora con lo que Yolanda, muchas gracias, nos ha podido plantear, ubico mejor como esto, como un resultado de una estructura social perversa que nos vende el que todo es posible y cómo nosotros o la mayoría caen en este juego, digamos así, del perverso, esta estructura perversa de que sí, el goce total y completo es alcanzable, entonces me pierdo en esto la frustración de que ya no solo en la fantasía me basta para completarlo. Entonces voy a terapia porque no puedo viajar todas las semanas y mis amigos sí lo pueden hacer. Entonces el cómo ahora el sufrimiento se escucha de un modo particular. Me parece que por ahí, como digo, con lo que comentaba Pablo, se me vino todo esto, ¿no? Y también recordando, bueno, lo que Lacan planteaba más bien con la psicosis, ¿no? Esto de el psicótico tiene el objeto A en el bolsillo, me ponía a pensar ahora en cómo ahora todos tenemos el supuesto objeto A en la mano, en el celular, al alcance de ahí está todo. O sea, quieres algo en tu teléfono, está todo. Y como decía Pablo, yo tengo algún tipo de fetiche, ya no hay la necesidad de buscar un otro que lo pueda materializar, sino que ya está al alcance de poner en un buscador lo que necesito y a través de la mirada jugarme en ese goce. Entonces todo eso me hacía pensar y lo sigo pensando para seguirlo cuestionando. Y muchas gracias nuevamente, Yoli, por todo lo que nos ha podido comentar el día de hoy. A ti, Jocelyn, también gracias por la pregunta. Otra vez, es verdad, si la ética perversa se expande, se promociona, ¿qué hace el neurótico frente a eso? Entendemos que se engancha porque, tal como lo estás poniendo en tu ejemplo, en apariencia, sus amigos pueden viajar y él no puede. Y el neurótico se preguntaría, ¿qué hago para viajar? ¿Por qué ellos sí pueden? Mientras hoy en día la reacción es de indignarse, enojarse, como pretendiendo saltarse el límite y pretendiendo que en realidad el goce universal, total, es un derecho. ¿Sí? Entonces, palpamos en la clínica todos los días estos efectos. Cuando pensamos si el teléfono, ¿qué lugar tiene para cada sujeto? Necesariamente la respuesta va a variar. Se trata de que se vuelve un fetiche. Se trata de que se positivizó el objeto. Ya no es un objeto perdido. Ok. Se trata de goce, se trata de deseo. Y las respuestas en la clínica vienen a la vez del discurso de cada analizante. ¿Por qué se queja? ¿Por qué alguien sufre?
esto todavía nos ubica en un funcionamiento neurótico. Desearía viajar como mis amigos. Me enojo, me indigno, y esta es un poco la construcción tal vez más frecuente que ahora se encuentra, ¿no? Además, otro efecto del uso tan extendido de las tecnologías es esta inflación de lo imaginario. Imaginario en este nivel de rivalidad especular. Entonces, la imagen de mi amigo en México, y ante eso me enojo. ¿Por qué? Porque tácitamente estoy compitiendo. En vez de ubicarme en mi realidad, con mis limitaciones, se cree demasiado fácilmente en lo que las imágenes en el Internet ofrecen, sin detenerse a pensar que detrás de esa imagen hay algo más. Pero sí, en lo cotidiano eso es lo que pasa. Y en la clínica de eso habla la gente. Este bombardeo imaginario, imágenes muchas veces falseadas, retocadas, photoshopeadas. Y el sujeto es algo más, pues, que la imagen. Precisamente, para tener deseo, hay falta, primero. La imagen da esta impresión de totalidad, de no falta. Entonces, ¿cómo está cambiando la construcción? Todavía podemos hablar del neurótico en falta. O apuntamos, avanzamos hacia un neurótico que busca pervertirse, porque cree que así el goce es posible. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué pasa con la historia de cada uno y lo particular, lo específico del deseo de cada uno? ¿Va? ¿Será que se puede en el análisis abrir un espacio para que vuelva a circular la palabra, para que vuelva a posicionarse alguien desde su falta, saliéndose, escapando, creando un espacio otro, más allá de la imagen de perfección, de felicidad, de éxito, de goce total y absoluto? ¿Será que el análisis puede ofrecer la posibilidad de ser imperfecto, de ser fracasado, de tener miedo, de tener frustración y de tener deseo, saliéndose del goce? Muchas gracias, Yolanda, por esa acotación. Lastimosamente ya por el tiempo vamos a dar por terminado. No sé si, Yolanda, usted quisiera dar unas últimas palabras para cerrar la ponencia. Y después ya daríamos el agradecimiento a la gente que vino y cerraríamos la conferencia. Solamente agradecerles, insistir en que no se trata de entrar en el juego hoy social perverso del mercado. Mantenerse en la lógica neurótica, mantenerse en la falta y de ahí en el deseo. Gracias por haberme invitado, me ha gustado mucho conversar con ustedes. Gracias. A usted, Yolanda, por aceptar la invitación. Igual esperamos que en un futuro nos volvamos a reunir. Sí, ha sido un gusto y bueno, también agradecemos a los participantes que asistieron, ¿no? Y bueno, que se queden atentos a las próximas conferencias, ¿no?
Claro, y recordamos que mañana hay otra conferencia de la psicosis y el día sábado igual de neurosis, entonces les esperamos a todos, a todas, a todas. Y ha sido un gusto estar con ustedes este día. Hasta luego. Chao.